buenas, estamos con Silvia Inchaurrondo, que acaba de, bueno, entre el mare magnum de tele, de entrevistas, de líos, de periodismo, también ha escrito un libro, Solas en el silencio. Bueno, bienvenida, muchas gracias. Por estar aquí. Encantada de estar aquí en eldiario.es. Claro, es verdad que bueno, hacía como esta entrada un poco que no quería que pareciera como a broma, pero sí que es cierto que yo me planteaba en qué momento de todo este día a día que tienes, esta pulsión por escribir viene de muy atrás, en qué momento también, ¿no?, te pones a hacerlo, cómo es un poco el germen, ¿no?, de esta novela. Probablemente, mira, el tiempo para escribir este libro que decías, en medio de tanto lío se ha puesto a escribir, probablemente haya sido el tiempo más sencillo de sacar. ¿Vale? Es lo que yo quería hacer desde hace muchísimo tiempo. Yo quería escribir. Me formé para escribir, pero al final, por cuestiones de la vida, pues una termina la carrera, las prácticas, bueno, que me salieron fueron en la cadena SER. Llegué allí, estuve en mi casa, aprendí el oficio, me pasó lo mismo en la televisión, pero tenía yo ya a mi edad como una espinita de decir, joder, no voy a escribir nunca. Y me llegó la oportunidad y dije, pues ahora tiene que ser una buena historia bien narrada. Que no es poco tampoco. No, no, es muy difícil, muy difícil. Y claro, también, bueno, en el libro, ¿no?, cuentas esta historia de estas mujeres que, ¿no?, bueno, esto lo vas a contar mejor tú que yo, pero bueno, que ellas están en un pueblo, ¿no?, que hay como esta cosa de hablar de todo lo que se silencia, de las consecuencias que eso tiene, hay, pues esos secretos, hay maltratos, hay mucha chicha. Pero bueno, lo primero por lo que quería preguntarte era un poco también el reflejo de esta soledad, ¿no?, de que estas mujeres que viven aquí tienen, pese a compartir como mucho, ¿no?, que quizás provoca su soledad el hecho de que no hablen, ¿no?, de estar acostumbradas a tener que callar. Yo me planteaba, ¿no?, porque está situada como en una época previa a la nuestra. Sí, 1975-1976. Si eso ha cambiado un poco, ¿no? Si, pues no sé si un poco los avances del feminismo han hecho que quizás ahora esta vida de estas mujeres sea distinta porque algo ha cambiado. Yo creo que ahora vemos que lo que yo retrato en el libro está mal, que es un avance muy interesante. Yo me pregunto, y tengo la respuesta, si siempre hemos denunciado. O si era, como sucede en Solas en el silencio, para algunos vecinos más cómodo callar, ¿no? Mirar para otro lado y decir, bueno, es que esta violencia que estoy viendo no va conmigo, ¿no? Me va a sacar de mi zona de confort y entonces pues, es mejor pasar, mirar hacia otro lado y dejarlo correr, ¿no? Y en ese dejarlo correr, cubrirlo de silencio, al final es como ser cómplice de ello. Lo ocultas, lo niegas, como si no existiese, porque las cosas que nosotros no nombramos no existen. Entonces es muy difícil que podamos denunciarlas, atajarlas y combatirlas si ni tan siquiera le hemos dado un nombre a lo que sucede. Claro, si concretamos en la parte, ¿no?, porque bueno, aquí, bueno, es que no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno. Es que no me hagas mucho spoiler porque tú ya sabes que tiras de una tramita y sale mucho. Pero bueno, podemos decir que se habla de maltrato, ¿no? Sí. Que esto hay un señor que trata muy mal a su mujer. Hay distintas violencias contra las vecinas, sí. Y sí, pero claro, es que te escuchaba ahora con todo el tema de las denuncias y sí, siempre hemos denunciado, pero no sé si ahora también estamos en un contexto como que parezca que denunciar, si es como algo seguro que hacer o no. ¿Por parte de la víctima o por parte del entorno? Bueno, por ambas. Bueno, al final es que la pregunta que se hace el entorno de si hay que denunciar o no es que sigue siendo una perversión de lo que denuncia Solas en el silencio, ¿no? Si es más cómodo mirar para otro lado, entonces la gente se puede inventar mil excusas para decir, mira, no me voy a meter, quizás no lo he visto bien, quizás no lo he comprendido bien, quizás no es asunto mío. Entonces mejor, más cómodo para mí mirar hacia otro lado. Y la víctima sin duda no denuncia precisamente por otra de las cuestiones que yo saco a colación en el libro. Primero, la vergüenza. Segundo, se pregunta si va a tener empatía y si la van a creer. La respuesta siempre tiene que ser denunciado un hecho violento. Pero claro, incluso en la sociedad actual hay quienes quieren hacernos creer que, bueno, que igual no estamos seguros de lo que hemos visto bien como si no lo hubiésemos visto con nuestros propios ojos. Bueno, pues es una forma de decir que es más cómodo apartar la mirada, pero no es lo que hay que hacer. En este sentido, ¿qué papel sientes que también se está haciendo, bueno, el papel que tienen y que se está haciendo desde los medios, ¿no? Porque imagino que también, no sé si te pasó escribiendo,
el replantearse el, jolín, cuando tenemos que hablar de violencia machista, ¿lo estamos haciendo siempre bien? Si es que sabemos cuál es la manera de hacerlo bien. Yo creo que en la mayoría de los medios de comunicación se aborda con corrección. A mí muchas veces me falta humanidad. Por eso yo cuando abordo un caso de violencia machista en el programa intento ponerle el nombre de la víctima y decir a qué se dedicaba, y si tenía hijos, y si tenía padres, porque si no al final la víctima corremos el riesgo de que se quede en un número, ¿no? Que engrosa una estadística. Y en ese sentido, parte de Solas en el silencio viene a humanizar a las víctimas y a decir que son más allá de algo más allá de un número, ¿no? Que no hay que encarcelarlas en una estadística porque si no al final conviviremos con esta lacra como si nada. No, esto, tenemos que despertar y tenemos que ver que detrás de eso que nos presentan como un número hay una vida entera que se ha roto, y se ha roto esa vida que ha sido víctima de la violencia y también todas las víctimas de su entorno que la apreciaban y la querían. Claro, además también teniendo en cuenta que bueno, tú que eres una periodista, ¿no? Que ahora ahondaremos en esto también, pero bueno, que como que luchas mucho, ¿no? Contra esta cosa de la desinformación, que hablas de bulos, que los señalas. Al final este es un tema sobre el que también los está viendo, ¿no? O sea, tenemos un partido político que niega la violencia de género. También hay importante como esto que decías, ¿no? De dar humanidad para contrarrestar esa otra ala, ¿no? Que parece que viene fuerte para, bueno, pues para que un poco todo se mantenga igual, ¿no? Es que una de sus herramientas es la deshumanización. Decir que no ha sucedido, decir que no era así, decir que, bueno, que en fin, que es violencia doméstica. ¿No? ¿Qué te parece si le ponemos nombre, apellido, le damos una vida y luego contamos que se ha roto, que alguien la ha hecho saltar por los aires? Y la contamos en toda su humanidad. ¿A que no opinaríamos lo mismo después de conocer en profundidad la vida que tenía esa mujer? Yo creo que la humanización, no solo en el caso de la violencia machista, sino prácticamente en todos los asuntos de actualidad, nos puede acercar muchísimo más a la verdad de lo que está sucediendo. Claro, en este sentido, tú que, bueno, también entrevistas, ¿no? a políticos, o sea, me está planteando el cuánto de también humanizar a quien sea, ¿no? Si esto es algo que tú también tienes en cuenta de cara a quien venga al programa o con quien tengas que hablar, ya sea pues Feijóo, Ayuso o pues una víctima de algo que estamos comentando. En ese sentido, ¿es igual de importante o sientes que es igual de importante el que salga eso? La humanización. Sí, yo creo que hay que humanizar también a los políticos. Si es que una de las estrategias y una de las herramientas de la antipolítica precisamente es la deshumanización de todo, incluido de los políticos, ¿no? Porque cuando consiguen convertirlos en números ya da igual. Son simplemente una lucecita roja o verde que se enciende, ¿no? De hecho, ¿qué importaría que ejerciesen el derecho a voto de forma telemática siempre? O que se redujese a un partido, X votos. No hace falta, ¿no? que sea tan solemne, digamos, como tener un Congreso de los Diputados. No, sí es importante, claro que sí. Y que además es importante humanizar a los políticos porque muchas de sus decisiones tienen que ver con la vida que ellos han tenido y con la vida que tienen y con las aspiraciones personales. Los políticos son personas y buena parte de su enfoque político, aparte de todo el bagaje de su carrera, de su política, de su partido, una parte muy importante es lo que les ha pasado a ellos en su vida y lo que quieren ellos para sus hijos o para sus familiares o para ellos mismos y cómo a través de su experiencia quieren ellos mejorar la sociedad. La política va de eso, así que claro que es importante humanizarlos. Bueno, es que de hecho también un poco al hilo de lo que ocurre en el libro, ¿no? De esta cosa del silenciamiento, quizás también esto es algo que se silencia, ¿no? De cara a, o sea, de cara a la sociedad, ¿no? Yo no sé cuántos políticos, bueno, igual con la carta que escribió Pedro Sánchez cuando dijo que se iba a pensar si quería dimitir o no, yo creo que es de las cosas como más humanas que hemos visto en un político en mucho tiempo y quizás también por eso como que llamó la atención, ¿no? No sé si también porque no estamos habituadas a escuchar eso, ¿no? O a leerlo, O porque igual ellos mismos no han querido humanizarse demasiado, ¿no? Y mantenerse un poquitito al margen porque en un momento determinado quizás pensaban que era mejor enfrentarse a la política con cierta frialdad. Pero oye, la política que la estamos viviendo todos los días es una cuestión, aparte de la gestión de la cosa pública, también es una cuestión vivencial.
Entonces, ¿por qué no incluir la humanización? Es que ¿en qué momento deshumanizamos la política? Yo creo que ahí está el error. No sé si también es una cosa como muy masculina. ¿La política? Bueno, además, pero digo, esta cosa de tender a deshumanizar, ¿no? Que quizás, no sé. Bueno, yo he visto a deshumanizar a hombres y a mujeres. Ya. Entonces, no podría determinar que es un elemento netamente masculino porque es que he visto cómo lo hacían unos y otros. No quiero pasar por alto dentro de toda esta parte de las violencias que se silencian, porque, claro, esto afecta a todos los ámbitos, ¿no? La vida, pues, en tu casa, con tus amigos, en el trabajo. Yo quería preguntarte un poco, en concreto, las que sufren las mujeres, dentro del periodismo, ¿cuáles serían estas violencias silenciadas? Bueno, hay distintas, ¿no? Por ejemplo, mujeres que han ido a coberturas y ellas mismas han denunciado pues, que sus compañeros querían agredirlas, por ejemplo. O mujeres a las que no se les ha dejado llegar a cubrir determinado tipo de información porque era más conveniente que la cubriese un compañero suyo varón. Y luego también las mujeres durante mucho tiempo nos hemos enfrentado al paternalismo y a la condescendencia, ¿no? A compañeros varones que te veían llegar y te hacían un comentario de te lo voy a explicar para que lo entiendas, ¿no? Que me hace mucha gracia porque cuando les dejas explicarlo realmente sueltan a veces sentencias absolutamente ridículas y a mí me gusta esperar a que las suelten hasta el final para que hagan el ridículo completo, ¿no? Ya que me lo van a explicar, vamos a ver cómo hacen ellos el ridículo porque yo lo tengo claro antes incluso de que ellos digan, oye, ¿cómo te lo voy a explicar? Entonces son ese tipo de violencias, de actitudes en distintos grados, por supuesto, pero que todavía yo creo que siguen en el oficio. A mí me voy a preguntar si lo veías como algo del pasado o si seguimos ahí un poco... No. Y además estoy pensando en mujeres, por ejemplo, que cubren zonas de conflicto. Las realidades violentas a las que se enfrentan son terribles. Y luego pues está muchas veces la violencia de los ataques en las redes sociales, ¿no? Que es una violencia con la que convivimos, en este caso, hombres y mujeres. Lo que pasa que en el caso de las mujeres, además, la violencia que se ejerce contra nosotros siempre lleva aparejados apelativos relacionados con el sexo. O sea, siempre buscando la cosificación de alguna manera y por ahí la encuentran. Bueno, en fin, la caverna. No sé cómo llevas tú esta parte, porque claro, o sea, yo qué sé, pienso... Quizás en el caso de Feijóo fue muy sonado, ¿no? Que como que también hablamos todos más de pues que al final se pidió tu cabeza de que, bueno, esta mujer que ya no trabaja aquí por haber puesto sobre las cuerdas a Feijóo en este caso. Pero no sé si en algún momento, o sea, porque bueno, tú también eres una persona humana, ¿no? También soy una persona, sí. Claro, entonces no sé. También entiendo que eso también tiene que doler, ¿no? En algún punto, ¿cómo convives tú con esta parte del odio que puedas recibir? Evidentemente no lo recibes hoy, pero bueno, eso está ahí, ¿no? En las redes. Pues a mí me ayuda mucho hacerlo racional. Es decir, yo creo que cuando no entiendes por qué se produce todos esos ataques que estás recibiendo a través de las redes sociales o quiénes los alientan o cuál es el objetivo, creo que si no le ves un sentido, puedes decir, madre mía, es por mí, no es por algo que estoy haciendo mal. Pero yo tengo la suerte de que hay personas que me ayudan a ver por qué se producen esos ataques, ¿no? Entonces, yo misma tengo claro que esos ataques se producen para que en un momento determinado yo dé un paso al lado, ¿no? y me elimine y diga, oye, yo con esto no puedo porque es que voy a estar continuamente combatiendo este tipo de ataques a través de las redes sociales o sufriendo ese tipo de ataques, ¿no? Entonces, a mí me ayudó bastante ver que lo que querían era que yo diese un paso al lado y lo dejase. Y claro, en el momento en el que lo entiendes, en el momento que identificas quiénes son los que te ponen los tweets, algunos de ellos pues van desde pseudomedios hasta partidos políticos que tienen intereses y que algunos de ellos también pues son perfiles fake. Entonces, yo invito a quienes sufren este tipo de ataques a que piensen quiénes les están haciendo el ataque y por qué. Y entonces que tomen una decisión. Porque, ojo, también nadie tiene que estar sometido a esto y puede haber gente que diga, oye, yo no estoy dispuesta a soportarlo. Pues claro que no, es que no tiene por qué soportarlo. Tiene que denunciarlo. Y tendríamos que denunciarlo todos. Pero, hombre, hay veces que no es fácil.
Que dices, qué necesidad que yo aguante este tipo de comentarios simplemente por hacer mi trabajo. No hay ninguna. Vale, siguiente paso, ¿por qué está sucediendo? Y tercer paso, hay que cribar, ¿no? Y diferenciar las críticas constructivas, que para mí siempre son bien recibidas porque me ayudan a mejorar y las incorporo inmediatamente. Y luego están las críticas soeces, insultos, que lo único que quieren es minar la persona, minar la personalidad y minar las emociones de quienes la reciben. Pues bueno, es que muchas veces las hacen desde perfiles anónimos. ¿Les vamos a dar una importancia tan grande a esos perfiles anónimos? Bueno, pues yo creo que simplemente viendo un poquitito cómo tenemos que plantear esto, ¿no? Pensándolo de forma racional, yo creo que eso ya nos da una pista. Y luego son muy pocos, lo que pasa que es que hacen mucho ruido, la verdad. Y también me parece injusto decir, oye, es que estás recibiendo críticas demoledoras cuando estás recibiendo, por otro lado, un gran apoyo que muchas veces no vemos, porque es que los que critican de forma soez, insultando y de forma poco constructiva, son muy pocos, pero berrean mucho. Entonces, poniendo a cada uno en su justa medida, yo creo que se entiende todo mucho mejor y se puede gestionar con un poquito de calma. Sí, quizás a veces un poco el problema es que parece que como ahora todo va tan deprisa y todo está en el tuit y... bueno, no sé si tú también lo sientes, ¿no? De que al final tú tienes un programa diario, en el sentido de si la gente luego se toma el tiempo de, pues, de hacer la reflexión que tú acabas de hacer. Yo creo que ayudaría mucho. Yo a esta reflexión no me levanté un día de la cama y dije, no, he visto la luz, ¿no? Claro, pero, oye, pues poquito a poco, comentándolo con el entorno, empecé a pensar, oye, ¿por qué pasa esto? Y enseguida, de verdad, que le encuentras el sentido. O sea, no tiene más. La crítica constructiva siempre es bien recibida, es más, es imprescindible, en mi opinión. Porque yo quiero mejorar lo que hago. Pues la otra, pues son mucha gente que pierde mucho el tiempo a la vez. Bueno, es que claro, también hay que plantearse, ¿no?, el panorama dentro en el que tú te manejas dentro de la televisión, ¿no? Que, bueno, preparando la entrevista, ¿no?, como escuchaba mucho esta cosa de, bueno, es que hay que hacer buen periodismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el buen periodismo? A ver, en mi opinión, el buen periodismo es el periodismo que es honesto y que cuenta las cosas como son. Es que realmente tampoco tiene muchos más ingredientes, Laura, ¿no? Ya. ¿Qué ha pasado para que ahora otros digan, vamos a replantearnos todo? No hace falta replantearse nada. Si esta es una receta muy sencilla, muy antigua, de un oficio que no vamos a descubrir nosotros. Pues contamos las cosas con honestidad y con rigor, y ya está. Claro, ahí cabría preguntarse, pero que no es lo que hace todo el mundo, ¿no? Claro, igual hay algunos cojean. Hay algunos sí. Porque, bueno, o sea, venimos de... O sea, porque hablábamos antes, ¿no?, quizás de a lo que pueda pasar en las redes, pero, bueno, o sea, lo hemos visto con, pues, La Dana, por ejemplo, ¿no? Fue el programa de Iker Jiménez, de repente soltaron ahí un bulo y de repente y no pasa nada, ¿no? Da la sensación de que, bueno, no se acaba el mundo, o entonces, como, ¿esto de qué es indicativo, no? Como tú ves muy claro que el periodismo es una cosa y a la vez convives, bueno, convives tú, o sea, convivimos todas en realidad con esto otro, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues que hay una parte no sé si de los periodistas que han pervertido nuestra profesión. Eso no significa que nuestra profesión no sea necesaria, sea mala o está mal enfocada, sino que algunos ejercen el periodismo de una forma perversa. Lo digo porque es que, como a raíz de este tipo de bulos se está poniendo en jaque a toda la profesión, o sea, a raíz de todos estos bulos se pone en jaque a toda la profesión. No. En este país hay muy buenos periodistas y hay muy buen periodismo. Y no deberíamos tolerar que por 4 que están difundiendo bulos, de repente nuestra profesión sea accesoria. No lo es. Es muy importante, tenemos que ejercerla con rigor, con honestidad y con responsabilidad, pero vamos a poner las cosas, insisto, en su justa medida. Sí, pasa que también pues está pensando en la parte de, o sea, si esto depende al final de un esfuerzo individual porque me refiero, lo que tú digas en, bueno, en tu caso en Televisión Española, al final o sea, hay como algo por encima, ¿no?, que también entiendo que debe de, bueno, vigilar entre comillas, ¿no? Pero esto afecta también a quienes están haciendo lo contrario. No sé si también a nivel estructural, no sé si si falta protección o al revés,
hay algo ahí que también está fallando para que dentro de esa estructura existan periodistas, que no periodismo, que yo ahí estoy por supuestísimo contigo, que controlaran eso, ¿no? Que se dijera, hombre, pues esto no. Si usted, señor, dice esto, pues a la calle. Claro, es que lo que a ti te está llamando la atención es que cuando un periodista lance un bulo, no se sancione. Es decir, que nosotros tenemos que ser honestos y ejercer nuestra profesión con rigor y con responsabilidad, eso es fundamental. Después, claro, habría que sancionar las mentiras, porque si no aquí cada cual miente y no pasa nada. Y luego, por otro lado, habría que ver quiénes son los que financian a todos los medios de comunicación, incluidos los pseudomedios, que mienten y mienten mucho de forma interesada para colocar el debate público en el punto que a ellos les interesa por determinado objetivo, que sea político, económico, empresarial, por lo que sea. Pero hay que saber quiénes les financian, porque el resto de los medios de comunicación declaramos clarísimamente qué dinero recibimos y de quién lo recibimos. Entonces, estos pseudomedios, que realmente son páginas web con apariencia de medio de comunicación, pues tendrían que hacerlo igual, ¿no? Si han venido a jugar y si tanto le molesta que le llamemos pseudomedios, vamos a empezar por saber quiénes están detrás de su financiación. Que no sea que igual nos llevemos alguna sorpresa. Sí, habría que dar como una... Bueno, es que yo recuerdo en la clase, en la carrera de periodismo, en la que de repente se ponían los conglomerados y abrías los ojos a... ¿Eh? ¿Pero qué es esto? O sea, yo creo que es una cosa que debería ver todo el mundo. O sea, ¿no? De decir, pues esto que acabas de decir, que la gente entienda, porque a veces muchas veces se pone el ojo más, pues claro, la televisión pública, porque todos sabemos que es la tele de todos, pero que enseguida parece que se puede poner en duda, ¿no? ¿Hay independencia o no? O incluso las personas que trabajáis en este caso en Televisión Española, y no tanto al otro al que estás creyendo antes. Hombre, es que a mí me llama mucho la atención que solo se considere pública a la tele pública. Total. Porque la tele privada está emitiendo por una frecuencia pública. Solo por eso ya tendría que tener la misma responsabilidad y los mismos controles que pasamos nosotros en la televisión pública con absoluta transparencia. O al menos tener que el código ético mínimo lo sea para todos. Es que no puede ser que haya un pseudomedio que diga, ay, como yo no soy un medio público, pues es que escapo al control, pero al público le frío a controles. No, el público tiene que tener todos los controles posibles, porque efectivamente es una televisión de todos, y además de todo eso, el resto de las televisiones tendrán que cumplir unos estándares mínimos, ¿no? Aunque sean privadas. Las privadas no quedan al margen. En este sentido, porque claro, también esto combina con otra cosa, ¿no? que convivís con ella, que es pues, la audiencia, ¿no? Que al final es un poco también el medidor y por el que se os rige y todos los días. Bueno, aquí no, en Verte la actualizamos todas las mañanas lo que ha pasado. No sé qué importancia le das tú y también un poco que si esto también está haciendo, o sea, si tiene consecuencias de cara a, bueno, pues el calibrar que puede verse más y tirar por ahí y pervertir también un poco, ¿no? Por ese lado. A mí me han dicho muchas veces, mira, una televisión pública tiene que ser de calidad y no importa la audiencia. Entonces, estamos haciendo una televisión estupenda para que no la vea nadie. No tiene sentido. O sea, nosotros como televisión pública tenemos que, con la información rigurosa, honesta y el entretenimiento que elija el canal, llegar al mayor número de gente posible. Es que porque vamos a renunciar a ello. La audiencia interesa en la medida en que tú puedes hacer que ese contenido llegue al mayor número de personas posibles. Y no tenemos que tratarlo simplemente como un número interesado. No. Es algo que a nosotros nos concierne porque queremos ser los que más lleguen porque estamos seguros de que nosotros hacemos un producto de calidad. Es eso, la audiencia. En otros canales se lo pueden plantear de otra manera. Yo me lo planteo así desde la televisión pública. Creo que es la visión correcta. Y de hecho, ¿no? De un tiempo a esta parte, además, se está demostrando un poco, ¿no? que se está dando un poco la vuelta a todo esto que acabas de decir. Bueno, quizás el ejemplo, ¿no? También de la revuelta fue como muy paradigmático de repente el bastión de Pablo Motos no tiene por qué ser intocable, ¿no? Y esto ha sido desde la televisión pública apostando por algo novedoso dentro de la televisión pública. Es que primero fue de aquellos que decían, como es una tele pública con contenidos de calidad, no hace falta que llegue a mucha gente, que no hace falta que se meta en la guerra de audiencias,
Pues de esos productores llegaron los directores de no hace falta tocar los formatos que están haciendo otras cadenas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si la televisión pública tiene que ser información y entretenimiento. Y tenemos que ser capaces de ofrecer programas de calidad en las dos vertientes. ¿Por qué vamos a renunciar? No, no. Pues vamos a hacer televisión. Televisión en mayúscula. Y queremos que llegue al mayor número de personas. ¿Qué es la filosofía de la televisión? No cambia porque estemos en una pública. Sí, pero es verdad que es curioso que sí, esto que has dicho, no, calidad, calidad, pero, o sea, que pienso un poco en qué momento se ha hecho el clic de decir, oye, por Dios, como, no sé si también a lo mejor podía haber como una cosa de, no de sentimiento de inferioridad, ¿no? Pero como un poco de, no sé por qué no se había planteado antes, cuando la primera televisión que hubo además. Pues es una gran pregunta, Laura. En todo caso, mira, Televisión Española ha sido pionera en muchísimos formatos. Entonces, sí se planteó antes. La clave es que hay que estar en continua renovación. Tú has hecho un formato buenísimo de un programa de entretenimiento, de un programa de actualidad, en los informativos, pero esto debería pasar en todas las televisiones y en todos los medios de comunicación. La renovación es continua. Tienes que adaptarte al lenguaje, a los formatos, bueno, que la sociedad exige. ¿Por qué exige? Pues porque es más fácil llegar a ella. Y no podemos contarle ahora la actualidad o el entretenimiento a nuestra audiencia de la misma forma que hace 30 años, porque ha cambiado mucho la vida. Así que, oye, pues tenemos que ponernos también nosotros las pilas en los medios de comunicación y no decir, no, es que esa audiencia no llegamos, pues porque es que nosotros narramos así. Pues habrá que cambiar la forma de narrar, porque lo importante es que nuestra información, nuestro entretenimiento lleguen a todo el mundo, lleguen a la sociedad. Y en eso hay que estar embarcados, en la renovación continua de los formatos. Dentro bueno, de la parte de la franja en la que estás tú, antes pensando, claro, decía, jolín, está ahí, bueno, vuestra competencia, ¿no? Está Susana, está Ana Rosa, estás tú, y como, jolín, qué bien, ¿no? Dices, hoy, que son mujeres al frente de estos formatos, pero como que si te pones a pensar, ¿no? En la noche, parece que es como que todo cambia, ¿no? Es Broncano, es Pablo Motos, no sé muy bien si es que... o sea, hay bastante mujeres por la mañana y no tanto por la noche, si quizás también tiene que ver un poco con esto de no terminar de apostar porque haya más rostros de mujer presentando en la noche. Bueno, Enar, por ejemplo, en Televisión Española está en la noche, en Sí. el prime time. Sí, sí, Pero poquito a poco sí que se va abriendo la brecha. Y las mañanas tienen rostro eminentemente femenino, tratamos temas de absoluto calado. O sea, total, total. no, no vería yo que la mañana es un reducto de mujeres, porque sí, porque es lo que le corresponde a las mujeres, y la noche es un formato exclusivamente para hombres, porque en ese caso Televisión Española ya está rompiendo el formato y además lo está haciendo con muchísimo éxito. Nuestra audiencia, oye, quiere ver esa renovación y lógicamente nosotros como televisión pública se la tenemos que ofrecer. No sé si, bueno, claro, igual ahora no, pero claro, estaba planteando si es algo a lo mejor que a ti te gustaría hacer en un futuro, el cambio. Pues yo no digo que no a ningún formato así, oye, porque sí, le voy a decir que no, no. Yo creo que todos los formatos son súper interesantes y que es cuestión de sentirse cómodo. Si tienes que hacer un formato o un programa en el que te sientas cómodo, porque cuando un profesional de la televisión está en un formato que no le acaba de convencer, se le ve la cara delante de la cámara siempre. Pero si no, ¿por qué decir que no? Y en este sentido yo creo que tú ahora cómoda estás, podemos decir. Yo estoy cómoda. Yo estoy cómoda, me gusta mucho la hora de la 1, la disfruto muchísimo y creo que además podemos aspirar a llegar muchísimo más lejos. Siempre lo he pensado y siempre lo voy a pensar. Siempre se puede mejorar, siempre se puede llegar a más gente y ese es nuestro reto. En tu caso, que al final por la manera también que tienes de entrevistar, ¿no? y de tratar la información y decir esto es un bullying, señalar las cosas que no están bien, o consideres que no estás bien. Yo quería preguntar también, porque claro, es que el otro día, bueno, no me hicieron gracia, pero leyendo unas declaraciones de Ana Rosa, ¿no? Que decía un poco como, jo, es que si tú dices como que tú puedes hablar de una línea editorial y decir tu opinión y como que eso no se castigaba, pero que en su caso sí. No sé si tú sientes que tú tienes más libertad o que también igual es una cosa de, bueno, pues es que yo me comunico así, o también por la manera en que lo hace se puede ver de una forma distinta quizás a cuando ella suelta su editorial en el programa.
Entonces, cuando lo hago yo es opinión y cuando lo hace otro es línea editorial o cuando lo No, hago ella yo- decía como que si tú lo hacías era lícito, pero que cuando lo ya hacía no. A ojos de fuera, bueno, no. Pues es su opinión. En todo caso, me gusta que vea el programa. Me parece genial. Sí, quería preguntar también por la parte de esto, también el tema de las entrevistas, porque claro, yo no sé también, entiendo que al final pues, es preparárselo y con mucho detalle, pero no sé si también el hecho de que cada vez da la sensación de que hay como más ojos, también lo convierte como más en un examen de decir, o sea, tú cuando te vas a preparar una entrevista, cuando dices, bueno, hasta aquí. Yo me preparo la entrevista para sacarle una opinión sobre los temas de actualidad al entrevistado. O sea, en ningún momento el entrevistado viene a un combate, ni a pasar un mal rato, ni a nada de todo eso. O sea, a mí me parece un absoluto rollo. Lo que sucede es que a veces el entrevistado, pues hay cosillas que dicen, me está yendo por el camino paralelo y lo que quiere es evitar hablar del otro camino. Pues siempre le vamos a intentar reconducir al otro camino. ¿Por qué? Pues porque yo sé que es donde está el titular o donde está su contradicción, ¿no? Pero no hay más. No hay más. La clave es prepararse todos los asuntos de actualidad que estén incluidos y, bueno, claro, lógicamente los que le afectan a ese entrevistado y no siempre son pues temas fáciles, digamos. Sí, de hecho, lo comentaba antes con un compañero, porque justo con los políticos en concreto, parece que es como también, pues por esto que hablábamos también de antes de lo deshumanizados que podían estar, como esta capacidad que tienen de estar hablando muchísimo tiempo sin decir demasiado, ¿no? No sé si tú, o sea, evidentemente sí, pero el atajo para decir, oye, cerquemos un poco cuando te topas con el, bueno, de esto ya hasta aquí. Algunos políticos son dados a la extensión. Pero bueno, yo les dejo elaborar una idea. Lo que ocurre es que, claro, si ya se enrollan demasiado, pues ya les llamo un poquitito a capítulo, ¿no? Oiga, perdone, ¿no? Que le preguntaba por lo otro. Porque a veces realmente es que algunos se enrollan y quieren desarrollar todo el argumento, pero otros están escapando de la pregunta. Entonces hay que volverles a preguntar, porque ya nos vamos conociendo, ¿no? Ya uno intuye qué político va a ir por un lado y qué político va a ir por el otro, ¿no? Y esto no depende ni de partidos, ni de formaciones, ni de movimientos, ni de nada de eso. Es la personalidad de la persona que se pone frente al entrevistador y, bueno, se enrolla o hay tímidos, hay gente que dice, uy, de esto que no me pregunte, otros que llegan más nerviosos. Son muchos años y ya básicamente puedes intentar intuir por dónde va el entrevistado. ¿Tú tienes como perfil favorito de entrevistado que digas, hoy me lo voy a pasar bien? Bueno, a mí me gustan los entrevistados que son sinceros, a pesar de su contradicción, porque creo que siempre enriquecen. Cuando tú tienes una persona delante a la que le estás realizando una pregunta, te responde sinceramente, le dices, oiga, pero esto es contradictorio, y te dice que sí, pero es como lo ve él o ella, a mí eso siempre me parece enriquecedor. Porque esta sociedad y nosotros no somos planos. Muchas veces tenemos contradicciones, intentamos resolverlas, intentamos convivir con ellas en el día a día, ¿por qué no? Entonces, quien la reconoce, quien se pone delante de una cámara, delante de un entrevistador y dice, pues sí, es verdad, es contradictorio, pero me pasa, pues me parece un lujo de entrevistado, la verdad. En estos días en el que todo el mundo parece tener la respuesta sacada del bolsillo, ¿no? Prácticamente la conoces de antemano. Entonces, son personas que te hacen ir un poquitito más lejos o estos políticos que ya pueden proyectar unas luces largas por toda su carrera o porque han abandonado ya la política y te pueden hablar con absoluta sinceridad, sin sentir la presión de su fuerza política sobre lo que está sucediendo. Y ahí te dan muchísimas claves para conocer qué es lo que está pasando. Probablemente porque no estén bajo el foco en ese momento. Son entrevistas interesantísimas. Y de cara bueno, es que yo ya también dudo, es decir, periodismo o los periodistas, las periodistas, pero sí que pensando un poco en el futuro, no sé si hay algo que te preocupe, bueno, o incluso de la situación actual, ¿no? Yo creo que esto es donde igual habría que poner el foco para que podamos ejercer mejor, bueno, ya no mejor, ejercer, ¿no?, nuestra profesión pues con libertad, con tranquilidad. Si hay algo en concreto que digas, esto sí va a peor, puede ser un problema, o habría que poner el foco en mejorar esto otro. Yo creo que hay medios de comunicación y periodistas que mienten a sabiendas. Y eso es muy difícil de combatir. Porque quien miente a sabiendas sabe que está mintiendo. Y sabe que va a hacer algo muy peligroso, que es colocar en la sociedad una mentira. Y a mí esa actitud me parece reprochable.
Hay periodistas que saben que su titular deja un margen a la interpretación y que podrían cerrarlo un poquitito más, pero probablemente no seguiría tan jugoso. Eso me parece muy peligroso, porque se hace a sabiendas. No sé si puedo preguntarte, por ejemplo, los que veas que hacen esto a menudo. Pero hay un montón de ejemplos. Si nosotros hemos visto cómo se llevan a portadas de periódicos mentiras. Vamos, si es que ha pasado, vamos, en los últimos años. Mentiras contra particulares, mentiras contra partidos políticos. Y tenían la cara dura de decirte que eso era un documento de la policía. Y pobre de ti que no tuvieses el documento ese que ibas sin firmar. Si lo hemos visto a los ojos de todo ante los medios de comunicación. Si hoy en día sigue pasando. Y siempre te incluyen el matiz, no, pero es que yo lo que quería decir, pues haberlo dicho. Es que entonces el titular cambia radicalmente y entonces ya no es un titular tan jugoso. Entonces no te da clic y no te hace vender periódicos. Y además te hace colocar una mentira en el debate social. Pues es muy peligroso. Los compañeros que hacen eso hacen algo muy peligroso. Sí, que además atraviesa como a todos los medios, ¿no? O sea, porque me refiero que puede pasar en prensa escrita, puede pasar en televisión, puede pasar en la radio, ¿no? Como que es como Sí, todos sus tentáculos. Pasa, si medios y pseudomedios que hacen eso hay en todas las disciplinas del periodismo. En radio, en televisión, en internet, en prensa escrita. Sí. Y de cara a las condiciones laborales de los periodistas, porque esto también es una cosa que está ahí, ¿no? Desgraciadamente hay una enorme precariedad en esta profesión, pero enorme. Y tienen que saber que los periodistas tienen que tener un sueldo justo. Un sueldo justo porque los periodistas hacen una crítica muy importante. Y hay que blindarles. Y hay que decirles que su trabajo es necesario. Y porque es el sueldo que se merecen. Como cualquier otro profesional. Primero es el sueldo que se merecen. Y segundo es que tocan información muy sensible. Pues esos periodistas tienen que estar bien pagados, por supuestísimo que sí. ¿En qué momento pensamos que había que malpagar a un periodista? O a cualquiera. Pero hablando de nuestra profesión, ¿en qué momento podíamos pensar que, oye, se ejerce con más libertad nuestra profesión cuanto menor es el sueldo? Pues no. La precariedad es el antídoto del buen periodismo. Y en los años que tú llevas trabajando, ¿sientes que es algo que da peor o a mejor? Sí, mira, el otro día estaba comentando, es que casualidad me pasó con dos compañeros de dos medios distintos y los dos me dijeron, mira, es que yo he mirado una nómina de este año y una nómina de hace 30 años, prácticamente la misma. Con todo lo que ha subido el coste de la vida, la inflación, en fin, ¿qué te voy a contar? Y es prácticamente la misma. Y el compañero había decidido, oye, dejarlo, porque es que podía ganar más en cualquier otra disciplina, y la compañera había decidido seguir. Y yo creo que tu pregunta es muy importante porque los ciudadanos tienen que saber que hay periodistas que siguen a pesar de que sus condiciones laborales no mejoran. Y que hay periodistas que hacen información local, que muchas veces la vemos como, esa información pequeñita. No, la información local es información muy sensible del lugar en el que tú vives, tus hijos van al colegio, vive tu familia y por la calle por la que tú paseas. Es decir, te conocen. Y denunciar en ese tipo de ámbitos informaciones sensibles debería estar blindado. Por cerrar un poco con más alegría. Yo no tengo culpa, a mí lo que me has preguntado. No, lo estoy diciendo a mí misma en realidad. Pero también tenía como esa curiosidad también por también tú teniendo la posición en la que estás, ¿no? Que ves que sí que se está haciendo bien y que también hay que mantener, ¿no? Y que cuidar para que siga así. Yo insisto, hay muy buenos periodistas en este país, se hace muy buen periodismo, se hace muy buen periodismo en la televisión pública, los ciudadanos tienen que estar muy orgullosos de ella y los periodistas, digo, por los que trabajan en mi entorno, tienen la pulsión de hacer las cosas hoy mejor que las de ayer, porque hoy saben qué puede fallar, han incorporado, ¿no?, nuevas técnicas, nuevos problemas, cómo solucionarlo, ¿no? Yo, por los periodistas que tengo en mi entorno, sinceramente, la ciudadanía tiene que estar tranquila, porque son periodistas que vienen a mejorar en la medida de lo posible lo que estamos haciendo.
y que tienen perspectivas de futuro y que tienen perspectivas de mejorar nuestra profesión. Y que muchas veces trabajan en condiciones duras, pues por horarios, por volumen de trabajo, por intensidad, pero que eso no les hace dar un paso atrás. Todo lo contrario, les hace estar a la mañana siguiente mucho más preparados, con mucha más energía para decir, hoy vamos a hacerlo mucho mejor que ayer. Pues ole, ahora sí. Ahora sí. Y ya que, bueno, como acabas de publicar Solas en el Silencio, imagino que ahora todavía te queda disfrutar mucho del libro, pero no sé si también te ha dejado con ganas de decir, oye, pues mira, lo mismo sigo también tirando por aquí, o si has dicho, bueno, lo he dado todo y yo ya no quiero escribir más novela. Voy con ganas, Laura. Yo ya tengo algunas escenas en la mente. Yo ya estoy pensando en la segunda, claro. Pues nada, ahí lo dejamos. Mil gracias por bueno, disfruta también del curro hecho, que al final esto también entiendo que es como tener un hijo, ¿no? Ahora que lo lea la gente. Estoy disfrutando mucho. Y nada, pues que sigamos así, que sigamos ahí defendiendo a tope el periodismo y los periodistas. Muchas gracias.